Bien, amigas y amigos, bienvenidos. La ñapa número 13. Bienvenidos a los que vienen del fin de político, porque esto es como programas espejo. La primera hora, la primera media hora es fin de político, la segunda media hora es la ñapa. Aquí estamos, para los que no han visto el episodio de hoy del fin de político, pueden ir al canal de Neomar. Aquí abajo en la descripción está el enlace para que vean la primera parte de esta discusión. Esta es la segunda parte. Y aquí de lo que queremos hablar, ya hablamos de las sanciones y muerto el diablo, el diablo no, ya lo vive en los detalles todavía. Muerto el diálogo, y ahora de eso hablamos en el episodio. Y yo decía que sería bueno que, como yo considero que el chavismo cometió el error de pararse de la mesa. Yo considero que eso fue un error del chavismo. Se le fue el tiro. Porque dan la oportunidad de que el mundo diga: estos tipos no quieren negociar. Ellos fueron los que se pararon. Eso debería capitalizarlo Juan Guaidó. Yo pienso que la forma de capitalizarlo es tirándose una ofensiva de lo que está a su alcance. Y desde mi punto de vista, el señor Guaidó debería ya armar un gabinete y nombrar unos ministros, obviamente en el exilio. Entonces, mi pregunta, Neomar, si tú tuvieses que hacer una recomendación a Guaidó sobre de qué tamaño y con qué ministerio debería estar compuesto ese gabinete, ¿qué le recomendarías? Oye, qué fuerte, ¿no? Bueno, si todavía no nos metemos con los nombres, sino no vamos a decir nombres. Vamos a decir cuáles deberían ser los ministerios y cuál debería ser el perfil de quien ocupe esos cargos. Bueno, una primera cosa, yo tengo como previsiones con el tema de los ministros, porque obviamente, bueno, pero tú has hecho una buena salvedad, que es que esos ministros tienen que estar fuera de Venezuela, porque aquí no tiene sentido. Venezuela aquí no va a prosperar eso. O sea, eso hay que aclarárselo a mucha gente que dice: bueno, pero ustedes son locos, ¿cómo van a estar proponiendo que Guaidó nombre ministro? Claro, como ustedes no están aquí en el fuelle y en la cosa, porque lo llevan para el SEBIN. No, tienen que ser, obviamente, si eso se toma, esa medida es desde fuera. Entonces, ¿cuáles son los ministerios importantes? Respondiendo a la pregunta rápido. Por supuesto que el Ministerio de la Defensa es uno, que es capital. Hay material. No vamos a meternos con los nombres, pero hay material porque hay suficientes militares decentes, exilados, fuera del país, en Europa, en los Estados Unidos, en varios países del mundo. El Ministerio probablemente el canciller es fundamental, Daniel. Es el que, cuando tú le preguntas a los expertos, es el primero que salta siempre. El canciller como articulador de una política internacional unificada, que lleve más que una vocería, no sé si una agenda de intenciones del gobierno interino, país por país, unificada. Porque lo voy a decir, Daniel, el tema con los representantes diplomáticos de Guaidó fuera de Venezuela, embajadores, vamos a decirlo, porque bueno, yo sí lo reconozco como embajador. Muchos de ellos responden al hecho concreto de que Guaidó tuvo, como su gobierno, un gobierno basado en las fracciones parlamentarias mayoritarias de la oposición, de los partidos, en la Asamblea Nacional. La expresión que esos partidos tienen en el gobierno de transición es que les dieron cuotas. Entonces, no es que son militantes de partido los embajadores, la mayoría no lo son, pero la mayoría de esos embajadores están puestos por la anuencia o recomendación de cada uno de los partidos. Me explico. Un Nuevo Tiempo habrá hecho alguna recomendación, Voluntad Popular habrá hecho una, además que es el partido de gobierno en teoría. Primero Justicia la ha hecho, AD la ha hecho, AD tiene embajadores, de hecho. Tiene un embajador, la embajadora de Chile, Guarequena Gutiérrez, además es la hija de Bernabé Gutiérrez, tiene el embajador y el vicepresidente de AD, es el embajador de Venezuela en España, para el gobierno de Guaidó, que es Antonio Ecarri, Bolívar. Así hay varios, ¿no? Entonces, el que está aquí en Alemania es Cuota de Acción Democrática, Otto Gebauer. Otto Gebauer, además sí fue preso político, todo lo demás. Pero fíjate, ese criterio además hace que, queriendo o no, la agenda de cada uno de los partidos, que puede que tenga puntos comunes, pero yo estoy seguro que tiene también puntos que no son comunes, prevalezca a veces en la política que tienen esos funcionarios fuera del país, independientemente de que esos funcionarios muchas veces se costean sus propios gastos, que tienen que hacer una historia de supervivencia para poder salir adelante en eso. Ok, todo eso. Pero que esos individuos, esas damas y esos caballeros pueden estar sujetos a las presiones de los intereses de cada uno de esos partidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que puede que la política de Guaidó en Alemania sea una,
Y por supuesto, cada país varía la situación de su presidente, su primer ministro con respecto a los otros países. Pero puede que la intensidad, el mensaje tal, sea uno en Alemania. En Argentina es otro. En Brasil es otro. Y eso tiene que ver más que con Guaidó, te lo estoy diciendo, con el tema de que son cuotas de partido. Eso fue un criterio de asignación. Quien no lo sabe, entérese. El criterio de asignación de los embajadores el primero fue reparto para cuotas de cada uno de los partidos que sustentan el gobierno de transición. Eso no está a priori mal. Eso se hace en casi toda la política del mundo. Cuando tú tienes un gobierno de coaliciones, tú das ministerios, das embajadas, eso pasa mucho. Pero bueno, eso es una cosa. Entonces, el canciller, volviendo a nuestra lista general, debe ser un gran articulador de la política de Guaidó en el exterior. Creo que es fundamental. Canciller, ministro de la Defensa. Un ministro de Economía, Daniel, es fundamental, porque el ministro de Economía tiene que hablarle a los venezolanos de fuera y de dentro del cambio radical que debe darse en la economía del país, y es una economía que debe, o con la que debe comprometerse Guaidó, dejar las medias tintas. Y yo no soy ni neomacartista ni nada de esas cosas, ni vengo aquí a defender las bondades del capitalismo salvaje, pero tiene que darse un mensaje claro con respecto al cambio económico en Venezuela. Hay gente calificada para el Ministerio de Economía, también la hay, ministro de Economía. Ya luego, bueno, los otros, no sé, el ministro del Interior no me parece tanto, porque obviamente no tienes control interior de la situación venezolana, no tiene. Pero creo que de las competencias del Ministerio del Interior, la competencia más importante que debería y que podría el gobierno interino asumir, y estoy seguro que se le debe venir a la mente a todos los que nos están viendo, se le viene un nombre, yo no lo voy a decir, de quien podría ocupar ese cargo, pero es el Ministerio de Seguridad Ciudadana. Debería nombrarse ese Ministerio de Seguridad Interior, pues entendiéndose de que hay unos enemigos internos que no solamente son fuerzas militares chavistas y paramilitares, sino que estamos hablando también de este cuerpo de paranes que se ha ocupado prácticamente buena parte del territorio nacional, convirtiéndolos en zona franca, ¿no? Entonces tú ves un ministro de Defensa, un ministro de Relaciones Exteriores, un ministro de Economía, y podríamos incluir el ministro de Seguridad Ciudadana. Sí, en ese razonamiento que tú estás dando, sí, porque Venezuela al día de hoy es un estado, como dijeron aquellos autores, un estado criminal, sí lo es. Además de eso, otro tema importante, que acuérdate que el combate al narcotráfico es una labor policial, no militar. Y eso implica que en efecto ese Ministerio de Seguridad Interior debería encargarse de articular los esfuerzos con las agencias internacionales de combate de la droga para ponerle reparo a lo que está ocurriendo en Venezuela. Ojo, Daniel, todo esto que estamos diciendo nosotros, generalmente el trabajo que van a tener estos ministros, antes de que sigas con tu lista, la mayoría de ellos van a estar situados en el campo del planteamiento, de la perspectiva, de planes. Ahí se habla del plan país. No, porque ven acá. Pueden actuar, hay unos que no pueden actuar todavía. Pero bueno, depende. Porque un ministro de la Defensa, por supuesto, va a estar haciendo planificación, pero tiene que estar, en efecto, coordinando las acciones militares que ya están en marcha con respecto a Venezuela, porque para quien no lo sabe, hay acciones militares en la frontera de Venezuela con Brasil, hay acciones militares en la frontera de Venezuela con Colombia, hay unos militares venezolanos fuera del país declarados en rebeldía contra el régimen. Hay unas discusiones y unos intereses dentro del Comando Sur de los Estados Unidos, por lo tanto no sería nada más un cargo que va a ocupar alguien para sacar comunicados y para tener una cuenta en las redes sociales. No, estaríamos hablando de alguien que tendría que ejercer el cargo dentro del ámbito que le corresponde, formulando políticas que van a ser ejecutadas. Igualmente pasaría con el canciller, sin duda alguna. Es que ¿qué hace un canciller? El canciller es el que maneja la política exterior del gobierno, y en efecto eso es lo que haría este canciller. Un ministro de Economía, bueno, para gestionar lo que tiene, que son los dineros de Venezuela que se encuentran fuera del país, y además de eso el rescate de los dineros que están en manos de todos los que se birlaron el erario nacional, depositándolo en sus cuentas personales. Igual pasaría con el ministro de Seguridad Ciudadana. Creo que hace falta, con todo lo que ha surgido, con los escándalos fundamentales que han surgido,
en las últimas 2 semanas, haría falta un ministro de Energía y Minas, o un ministro de Petróleo, si así lo quieren llamar. Yo preferiría llamarlo ministro de Energía y Minas, ¿okay? Porque creo que la característica principal que debería tener el gabinete del gobierno interino es un gabinete concentrado. O sea, no un gabinete de 25 ministros, sino un gabinete de no más de 10 ministros que tengan competencias amplias, que vayan en la dirección en la que el gobierno interino, a través de la posición que ha planteado su líder, que es Juan Guaidó, debe transitar, que es el cese de la usurpación al gobierno de transición y las elecciones libres. Entonces, si esos son los objetivos, necesitas un máximo de 10 ministros que trabajen para que eso, en efecto, se desarrolle. Ministros con cosas amplias. ¿Por qué energía y minas? Bueno, porque estamos hablando del área petrolera y del control de Citgo, del control de PDVSA, para que no ande, porque tú no puedes tener a PDVSA internacionalmente y a Citgo y todas esas cosas al garete ahí. Entonces nadie sabe, nadie controla, y Juan Guaidó no puede estar llamando, agarrando el teléfono para hablar con los directivos de la PDVSA ad hoc ni de Citgo. Debería haber un ministro encargado del área con a su vez con unos colaboradores del caso. Además de eso, tenemos que el caso de la energía es algo fundamental para la buena marcha del país al momento que se hace la usurpación. Tenemos un país a oscuras. O sea, tú eso lo tienes que atacar, pero de frente, como primera medida. Y número 3, tienes el tema del arco minero, que es un área que se está convirtiendo en una catástrofe nacional desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Porque estás causando allí una gran desgracia que no sabemos hasta dónde llega. No nos faltaría, además de eso, visto todo esto, un ministro de la salud. El ministro de la salud se debería ocupar, y es un poco es como básico, ¿no? Pero hay un tema de emergencia, lo han llamado los organismos internacionales, emergencia humanitaria compleja. Ese es un tema para el ministro de la salud. Eso lo debería manejar un ministerio. ¿Te parece? Claro, es que no debería llamarse ministro de la salud, porque es que no necesariamente tiene que tener estos nombres. Es que hay que crear un mega ministerio, ¿verdad?, que se encargue del tema de la situación humanitaria que hay en Venezuela, de la falta de medicina, de la situación de los hospitales y del tema de la alimentación. Entonces, se debería llamar un ministerio de la salud y de la atención a la crisis humanitaria, mientras por lo menos dure, con competencias inclusive en alimentación, porque es que de eso es que se trata. Y fíjate tú algo que es importante. No es descabellado tener estos ministerios especiales. Tú sabes que cuando se separa Venezuela de la Unión Colombiana en 1830, los ministerios estaban hechos en función de las necesidades de la naciente república, y la Cancillería era el Ministerio de Relaciones Exteriores, y culto. Lo que era la dirección de culto lo llevaba el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Por qué razón? Por la importancia que la iglesia tenía en aquel momento como poder, y evidente por poder interno y poder externo, ¿no? Entonces, estos cambios de nombre creo que serían importantes para que se atienda. Aquí tenemos 1, 2, Ministerio de la Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía, Ministerio de Seguridad Ciudadana o de Seguridad Interior, Ministerio de Energía y Minas, y Ministerio de la Salud y Atención a la Crisis Humanitaria. Tenemos 6 ministerios. ¿Qué nos falta? Mira, Venezuela tiene muchos más problemas ahora. No, pero los problemas que tenemos que atender ya. Para el gobierno de transición eso yo creo que es un buen arranque. O sea, hay un tema de transporte, pero eso ya, por supuesto, ya eso, ¿cómo tú vas a solucionar el tema de los autobuses y la ruta de los autobuses de Venezuela desde fuera de Venezuela? Es muy complejo. Eso es un tema
para el gobierno. Para un gobierno, pero no para el gobierno interino. No. Yo pienso que sí es necesario, sin duda alguna, no con rango de ministro, pero es necesario un vocero, una persona que lleve las comunicaciones de forma eficiente de este gobierno interino. Y yo te diría además que sí es necesario, por el elemento simbólico que agregaría a esto, el nombramiento de un ministro de Educación. Pero tú estás claro que, y lo estás diciendo, de que tiene un aspecto meramente simbólico de entrada. Sí, sí. Pero es un referente moral, creo yo que hay que buscar. Importante, ¿por qué? Porque ese ministro de Educación, ¿de qué se encargaría? En principio, su labor sería recolectar todas las planificaciones necesarias para aplicarla en la Venezuela posterior al cese de la usurpación, el gran trabajo educativo que va a haber que hacer en Venezuela para construir un nuevo país. Pero además de eso, tendría que ser esta persona, el encargado de ese ministerio, tendría que salir a buscar a profesionales venezolanos, tendría que ser un gran scout para salir a buscar en los centros educativos del mundo a venezolanos y extranjeros interesados en Venezuela, interesados en ayudar a Venezuela, para acometer lo que creo yo que va a ser la labor, una labor titánica para la construcción de una nueva Venezuela, que es el cambio de valores y de educación que se tiene que hacer en el país a partir del día 1 y del minuto 1 de la nueva del cese de la usurpación. Porque estamos hablando de un cambio de paradigmas en cuanto a la educación, desde el hogar hasta las aulas. Estamos hablando de reactivar las universidades, las escuelas y los preescolares. Estamos hablando de la formación urgente y la incorporación de una gran cantidad de profesionales, inclusive de otras áreas en el sector educativo y en la formación de nuevos docentes. Esa es una labor titánica. ¿Y cuál sería el ámbito de actuación de este ministro de Educación? ¿Dónde estarían estos ministros? ¿Dónde estarían? Porque esa es la otra. Van a estar en el exilio, van a estar fuera de Venezuela. El ministro de la Defensa tiene que estar en los Estados Unidos. Ese es el perfil. Vamos ahora al perfil, ¿no? El ministro de la Defensa tiene que estar en los Estados Unidos, diría yo, como base. Debería ser o un militar retirado, oficial superior, es decir, con el rango de general o almirante o vicealmirante, ¿okay? Que con suficiente respeto dentro del componente militar, pero en caso de no ser muy conocido, que sea capaz de ganarse ese respeto. Eso es muy importante. En tercer lugar, tiene que ser un oficial que pueda y que sea conocido por los militares de los Estados Unidos, sea porque haya hecho estudios en ese país o sea porque de alguna manera haya cumplido responsabilidades que lo haya llevado a tener contacto con las Fuerzas Armadas del continente. Yo preferiría que fuese algún oficial, y esto es y explico por qué, que fuese un oficial de la Armada, del componente marítimo. Porque la actuación de los Estados Unidos en el área de Latinoamérica y el Caribe es en ese componente. El Comando Sur fundamentalmente es un comando del componente armada, del componente marino. Esa sería mi recomendación. El ministro de Relaciones Exteriores, ¿dónde debería estar? Bueno, para empezar, se tiene que estar viajando. Y usted dirá, bueno, pero vas a tener un ministro itinerante. Sí, porque con ese ministro de Relaciones Exteriores se va a acabar esta mamadera de gallo de diputados, dirigentes, esposas de dirigentes, cuñadas de diputados viajando por el mundo y que haciendo la política exterior del gobierno interior. No. Los diputados vayan para su Asamblea Nacional. La política exterior la va a ejercer el presidente de la República con su canciller y sus embajadores. Esa viajadera de diputados se tiene que acabar, porque de paso no tenemos real para que estar gastando en eso. Vamos a pagar un solo pasaje y en clase turista, el del canciller. No, porque esto no es turismo.
Que viaje Valentina Quintero, los diputados no. No, así. ¿Dónde debería? Los demás, ¿a dónde van a estar? ¿Dónde debería? No, yo pienso que el canciller debe ser itinerante, claro, pero pienso que debería estar basado en Lima. Ok. O quizás también en Washington. Colombia. En Washington. Por el tema de la OEA. Sí. La OEA tiene su sede en Washington y creo que es el sitio donde el canciller podría tener mayor radio de acción con todos los embajadores de América Latina que se encuentran en la OEA. Ajá. El ministro de Economía, ¿dónde debería estar? El ministro de Economía. Unidos, donde está el FMI, donde está el Banco Mundial. Quizás, sí. Podría ser. El ministro de Seguridad, yo lo desplazaría. ¿Colombia o Brasil? En Colombia o en Brasil. Listo. Porque estamos hablando de las fronteras. Del problema de los grupos irregulares. Así claro. Es más, Colombia y Brasil. De forma alterna. Bien. Forma alterna. ¿Cuál nos falta? El ministro de Energía y Minas. Yo lo situaría también en Brasil y en Colombia, porque van a ser Brasil y Colombia los países a través de los cuales se va a lograr los convenios necesarios para el restablecimiento del servicio eléctrico en vastas zonas del país, para el control de lo que tiene que ver con la situación del arco minero, y también de alguna u otra manera en toda esta cuestión de las actividades petroleras no habría ningún problema en que se pudiese desarrollar de estos dos países. Claro, hay que tener, además de esto, bueno, pero va a estar en Colombia, ¿dónde? ¿En qué instalación? Si esta gente debe estar en unas instalaciones propiedad de Venezuela. Sea en las oficinas de Cisco, sea en las oficinas de Monómero, sea en las oficinas de la embajada que se tenga controlada en los Estados Unidos, sea en la sede de la OEA. Pero en algún sitio físico debe estar. El ministro de la Salud debe estar también en alguna de estas organizaciones internacionales vinculadas al tema de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, etcétera. En la sede de algunos de estos organismos internacionales para coordinar lo que tiene que ver con el tema de la ayuda humanitaria. Y este ministro de Educación, del que hemos hablado, debería estar en alguna de estas, debería estar vinculado fundamentalmente con la UNESCO. ¿Okay? Mira. O con el Banco Interamericano de Desarrollo. Esos son los dos sitios donde yo vería a este ministro de Educación actuando de forma... Yo antes de concluir, solo te voy a... porque quería dejarte desarrollar la idea, pero o le cambiamos el título o nombramos otro, aunque no me gustaría nombrar otro porque sería como... ya nos ponemos burócratas, ¿no? Pero... No, tenemos hasta 10, no más de 10. Esto es como el programa mínimo, ¿no? Y estamos con la plantilla mínima, el roster mínimo de jugadores, la novena titular que necesitamos para... Ese ministro de Educación, a mí me da la impresión de que la labor fundamental, más allá de ser un referente simbólico y todo lo demás de la política que hay que transformar en términos educativos de Venezuela, luego del gobierno de transición, porque esto es, lo sabe la gente, los cambios culturales y estos regidos a través del sistema educativo son los que más demoran, Daniel, en hacer efecto. Tú la economía la puedes cambiar al cabo de 2 o 3 años, pero los cambios culturales duran décadas para sentarse en la psique humana y sobre todo porque acá son cambios colectivos, implican la voluntad colectiva y cuando tú tienes un agregado de personas es muy difícil hacer las cosas de la noche para la mañana. A mí me gusta un ministro, este ministro de la Educación, te sugiero un cambio de nombre, un ministro que sea el ministro del rescate del capital humano, porque hay una cosa que es innegable, hay gente que le llama, a ti no te gusta que le llamen diáspora, a la que tú formas parte, la emigración venezolana en todo el mundo, y es la pérdida de talento humano en términos profesionales y no solo profesionales, de oficios además. Gente que no es que tiene una carrera de abogado, de médico o de ingeniero petrolero, sino que se desempeña muy bien como bartender, como mesonero, como empleado, no sé, como en el comercio, en cualquier país de estos que va.
Y esa gente, mucha de esa gente se va a quedar en esos países de asiento, pero otra va a estar dispuesta a volver. Y la creación de un programa de incentivos y un programa de reinserción, que no estoy hablando de reinserción carcelaria, sino de reinserción de los venezolanos en Venezuela, creo que es la tarea fundamental de un ministro de rescate del capital humano venezolano. El mayor desangre, después el desangre económico del PIB venezolano de los últimos años, es el desangre de gente, pero no solamente porque tú hables de un número, sino de que Venezuela, con el agregado de virtudes y de fracasos que tenía en términos educacionales en la época anterior a Chávez y todavía en el inicio de la época de Chávez, donde quedaban algunos vestigios de aquello, es de toda esa inversión que se fue, Daniel. Se fue porque aquí no había, o sea, ¿quién va a ejercer de medicina en Venezuela si los médicos ganan una miseria? Cuando van a Ecuador y ganan $5,000. Y te lo digo porque lo conozco. ¿Quién va a ejercer de ingeniero petrolero en PDVSA, una PDVSA en bancarrota, y además haciendo el aguaje de empresa para que triangule Cuba con el petróleo venezolano y una cantidad de cosas y más allá de todo eso, o sea, y lo digo en tono personal, ¿no? O sea, a mí se me haría muy difícil, tengo que decirlo, pero a mí se me haría muy difícil en este momento regresar a Venezuela. Porque yo no puedo echar el tiempo atrás. O sea, ¿por qué? Porque yo no voy a regresar a Venezuela a vivir en bolívares, ¿ok? Yo no voy a regresar a Venezuela en condiciones de precariedad luego de que alcancé una calidad de vida que no será la quinta maravilla del mundo, pero por lo menos disfrutando de cosas como la seguridad personal, disfrutando de cosas como servicios públicos de calidad, disfrutando además de eso de la posibilidad de planificar el futuro que uno se ha logrado lograr afuera. Porque quiero seguir estudiando, porque quiero montar un negocio, porque quiero, qué sé yo, irme de vacaciones, porque todas esas cosas hay que gestionarlas. Ojo, no te quiero decir con esto que yo no regresaría a Venezuela. Yo estoy seguro que sí, como la gran mayoría de los venezolanos también lo quieren, bien sea, aunque sea de visita. Pero de eso se tendría que encargar este ministro, de gestionar las expectativas que la nación va a tener con el retorno y las expectativas que los que se fueron tienen con respecto a ese posible retorno. ¿Me entiendes? Y eso creo que va a ser sumamente importante. Oye, mira, tenemos un line no. Después le ponemos nombre, ¿viste? Para no comprometer a nadie ahorita. No, yo no le pondría nombre. Yo lo que le pondría es un perfil. Sí. Tiene que tener un perfil. Y podemos decirlo rápido. Número uno, tiene que ser una persona que o esté fuera de Venezuela o esté dispuesto a irse de Venezuela. Número dos, tiene que ser una persona redomada y absolutamente honesta, reconocido como honesto y que además viva honestamente. ¿Okay? En tercer lugar, debe ser desde mi punto de vista una persona con conocimiento de la actividad política, que esté claro de cómo es la política venezolana. Y además de eso debería ser técnico, ¿no? Debería ser conocido y respetado por los políticos, pero yo no pondría en estos cargos a políticos. No, sino técnicos que conozcan el tema político. Sí, pero la tecnocracia tampoco es buena de todo. Tiene que ser gente que sea conocida del medio político. Por ejemplo, hay cargos que se prestan para esto, pero un ministro de la defensa no puede ser un político, pero debe conocer el tema político. Un ministro de Relaciones Exteriores tiene que ser un político, pero un político con conocimiento del tema de la política exterior. Un ministro de Economía, no queremos políticos en ese cargo. Por el amor de Cristo, ¿no? Lo último que queremos. Igualmente un ministro de Seguridad Ciudadana, un ministro de Energía y Minas. Por lo tanto, el político es Juan Guaidó. Y hay algo que se nos pasó por alto, que nos falta aquí, que si se siguen apegando a la Constitución, tienen que nombrarlo. Un vicepresidente. Nadie ha hablado de eso. La Constitución establece que tienen que nombrar un vicepresidente. Antes no existía. Y aquí dejo esta para que peleen. Yo no nombraría un vicepresidente. Yo nombraría una vicepresidenta. No voy a nombrar a nadie. El que entendió, entendió. El que entendió, entendió. Eso es lo que yo haría, pues. Para que no digan que uno no propone, Neomar. Para que no digan que uno no propone.
Mira, hoy ha sido todo proposición en esta ñapa del fin de político y se nos acabó, creo yo. Esta es la super ñapa, estamos más generosos que nunca. Más generosos que nunca. Se acabó esta super ñapa. Les agradecemos a todos por haber estado ahí. Recuerden que en la descripción del video está el enlace al canal de Neomar. También suscríbanse allá y está también el enlace a nuestras cuentas en Patreon. Ayúdenos a seguir haciendo estos contenidos. Con su aporte nos animan a seguir. Y por supuesto, con una pequeña suscripción, si está fuera de Venezuela, preferiblemente sabemos la dificultad que hay en Venezuela, estando fuera de Venezuela, apóyanos con un pequeño aporte en el Patreon de Neomar, patreon.com/Neoadolfo, en mi Patreon, patreon.com/Delaraf. Estás en Venezuela o estás en el exterior y tampoco tienes holgura para estas cosas, darle like a este video, suscribirte a nuestro canal de YouTube también es una forma de apoyarnos. Así que no te aflijas, que aquí seguiremos. Gracias por haber estado en esta ñapa y nos vemos la semana que viene.